Bueno, alcalde, entonces, pues a raíz de esta situación que se ha suscitado también en el municipio de Pamplona, con relación a la no inclusión de Pamplona en este decreto de exención del IVA para los municipios fronterizos. Sin embargo, tenemos entendido que usted ha adelantado una importante gestión a nivel de la capital del país, de la clase parlamentaria, pues para mirar qué medidas se pueden también adoptar. Sí, debemos iniciar aclarándole a la opinión pública el verdadero alcance que tienen este tipo de decretos. En primera instancia, la manifestación valedera que se hizo ayer por parte de los comerciantes tiene que ver con un decreto que expidió todos los ministros en un consejo de gobierno que se ha venido haciendo de forma extraordinaria por la situación de la frontera. Este decreto está fundamentado en el decreto 1770. El decreto 1770 obedece a un decreto expedido de forma extraordinaria en una reunión del Consejo de Ministros, donde con el único objetivo de atender la situación de la frontera y teniendo en cuenta el cierre unilateral por parte del presidente de la República de Venezuela, cerró todas las líneas de frontera. Frente a esa situación que ocasionó una emergencia social, que ocasionó una serie de desplazamientos de personas con sus familias de la hermana República de Venezuela que se asentaron en las líneas de frontera, el decreto 1770 se expidió para declarar la emergencia económica, la emergencia social y la emergencia ambiental en los municipios línea de frontera, y que fueron detallados en este decreto, a excepción de Salazar, que por un tema del carbón fue incluido en este decreto inicial para atender, en principio, la situación social que ocasionó el desplazamiento de los deportados de forma ilegal que llegaron a todas las zonas de frontera, como en el caso de Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander, en el caso de la frontera nuestra. Luego, en beneficio para atender a esa emergencia económica, a esa emergencia social y a esa emergencia ambiental que se hizo en el decreto 1770, el Consejo de Ministros sacó otro decreto que es el 1880, en el que implementó unas medidas económicas con el objeto de ayudar a los comerciantes de la frontera. Específicamente a comerciantes del régimen común. No, este decreto no tiene otra aplicación sino para comerciantes del régimen común, a los cuales se les implementó la exención del IVA, de la aplicación del IVA, pues disminuyéndole el pago del IVA a los comerciantes del régimen común, pero aplicado exclusivamente a las personas o a los municipios, perdón, que están dentro del decreto 1770 de esta emergencia económica. En tal sentido, lo que nosotros venimos haciendo junto con la Cámara de Comercio es hablando personalmente con los ministros, porque las cosas se deshacen como se hacen. O sea, quienes pueden modificar el decreto 1770 del 2 de septiembre del 2015 es precisamente el Consejo de Ministros en pleno, porque este decreto tiene la firma de todos los ministros que participaron, de los 16 ministros que participaron en este Consejo de Gobierno. En este sentido, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? En primera instancia, nosotros le enviamos hace ya el 17 de septiembre una carta dirigida directamente al presidente Juan Manuel Santos, donde explicamos que desde luego apoyamos la medida que tomó el Gobierno Nacional por cuanto a la situación de los compatriotas desplazados en la frontera muy compleja, y que desde luego había la necesidad de tomar esas medidas en línea de frontera, pero que sin embargo, que en esa medida que se tomó, que si es cierto que Pamplona no estaba siendo afectada en ese momento, las medidas posteriores, como en el caso del IVA, sí estaban afectando a la ciudad de Pamplona, porque dejaban en un desequilibrio económico a los comerciantes de régimen común, que no le estaban aplicando esta medida económica que se utilizó para los municipios de frontera, y que le solicitamos que se revisara el decreto 1770 o el decreto 1880, aquí no lo tengo, el 1880, el otro decreto, ya se los muestro, que se revisara estos decretos para incluir
a los comerciantes de Pamplona también los beneficios económicos. Y en ese sentido, pues se envió esta comunicación al señor Presidente de la República, igualmente se le envió a la Cancillería de la República solicitando la modificación por el desequilibrio económico en el tema económico que puede tener la ciudad de Pamplona. Posteriormente, pues estuvimos en el Congreso de la República, también hablamos con el doctor Juan Fernando Cristo Bustos, ministro del Interior, le explicamos la situación y pues están en revisión. Aprovechamos también a hablar con la clase parlamentaria, el doctor Netalí, el doctor Juan Manuel, el doctor Manuel Guillermo Mora, el doctor Andrés Cristo, todos ellos nos atendieron y les explicamos la situación y en este momento pues están haciendo las solicitudes también a los de diferentes ministerios para que nos incluyan. Y en el día de ayer en la ciudad de Bucaramanga pues fuimos invitados a un foro de seguridad en la que ahí están las grabaciones. Personalmente le pido al ministro de la Defensa que sea el interlocutor en el Consejo de Ministros para que se haga la reforma respectiva en el decreto 1770 o en el decreto siguiente para que sea incluido Pamplona dentro de los beneficios económicos en cuanto a la excepción del IVA para el régimen común como aparece en el decreto que se establece. Entonces, igualmente, la Cámara de Comercio hizo ayer la misma solicitud a la ministra de Comercio Exterior en el foro de Confecámaras, en el sentido de la situación de desbalance económico que quedaron nuestros comerciantes. En tal sentido, quiere decir que ya hemos hablado con alrededor de 5 ministros, les hemos explicado la situación y estamos esperando que se haya en un Consejo Pleno de Ministros pues la posibilidad de que se modifique este decreto, porque realmente sí perjudica a los comerciantes, vuelvo a repetir, que están en el régimen común, que son los que están obteniendo estos beneficios en este momento en la frontera. Esa es una serie hemos hablado con alrededor de 10 parlamentarios, hemos hablado con 5 ministros. El cambio tiene que ser en Consejo de Ministros, no hay otra opción o orden directamente presidencial y sobre eso estamos trabajando.